Buenos días, somos Nicolás López Fernández y Natalia Villatebando, y a continuación les vamos a hablar y a explicar un poco sobre el concepto de Big Data Analytics. Primero, para empezar, esta es una visión general de lo que estaremos abordando. En primera instancia vamos a abordar el término de Big Data, hablando sobre qué es y cómo surgió. Después haremos referencia al término de Big Data Analytics y por qué este se ha vuelto tan importante y las herramientas que se usan. Con este último punto podremos entrar a entender un poco sobre las herramientas específicas que se usan, y esta será la segunda parte de nuestra presentación. Hablaremos de las principales como qué es Hadoop, qué es Databricks y qué es Spark. Luego haremos una pequeña comparación entre Spark y MapReduce, que también explicaremos a qué hace referencia, y finalmente nos enfocaremos en Spark y presentaremos ejemplos de este, para así entender completamente el concepto y la aplicación de Big Data Analytics. Entonces, para comenzar a explicar qué es Big Data, debemos comprender que se estima que tan solo en los últimos 2 años se ha creado el 90% de los datos del mundo actual. Todos los días se crean aproximadamente 2.5 trillones de bytes de datos. Esta cifra según IBM. Entonces, ¿qué es Big Data y cómo surgió? Primero, para explicarles qué es Big Data, les voy a explicar cómo surgió y cómo evolucionó el término. Para comenzar a hablar del término en sí, debemos ubicarnos un poco en la historia y su surgimiento. La primera evidencia de Big Data es de 1944, con lo que se denomina la explosión de la información. Esto sucedió cuando Freeman Ryder predijo que iba a haber una explosión de información al observar la biblioteca de la Universidad de Yale. Sin embargo, no predijo la digitalización de esta. Hasta 1980, con Charles Tilly, fue que se usó el término de Big Data, pero fuera del contexto en el que hablamos hoy en día. Corriendo un poco más en el tiempo y ya construyendo un poco más el concepto de Big Data como lo conocemos hoy, en 1997 Cox y Ellsworth publican un artículo en la Biblioteca Digital de ACM. Para quienes no lo saben, ACM es la primera asociación científica para educar sobre la computación. En este artículo de ACM, ellos hacen uso del término Big Data en su contexto moderno. Por otra parte, Massey en 1998 usa este término y es acreditado por acuñar el término de Big Data. En el 2000, Diebold vincula explícitamente el término de Big Data con la forma en que entendemos Big Data hoy en día. Indica que Big Data es la explosión en cantidad de datos disponibles y potencialmente relevantes. En 2001, Laney presenta las 3Bs, que explicaremos más adelante y que son conceptos que se aceptan como dimensiones para definir Big Data globalmente. Y de allí hasta el 2005 es que Big Data comienza en sí como un concepto mundialmente aceptado. O'Reilly, por ejemplo, usa el término. Hadoop es creado por Yahoo, Hadoop lo explicaremos más adelante, bajo el MapReduce de Google, y en el 2008 Google logra procesar 80 petabytes de datos en un solo día. Actualmente sabemos que los diferentes negocios y organizaciones están implementando tecnologías de Big Data para aprovechar esta. Y hasta aquí es donde llega el uso de Big Data y cómo ha evolucionado Big Data. Ahora sí, entonces podemos hablar del término de Big Data. Este hace referencia a grandes volúmenes de datos. No solo esto, sino que esta información crece exponencialmente con el tiempo. Y allí es que entra el inconveniente de que son un conjunto de datos que el software de procesamiento de datos convencional no puede administrar. Así que se necesitan de herramientas nuevas. Estos datos, como se ven en las imágenes, provienen de una gran variedad de fuentes que están presentes alrededor de todo el mundo, como sensores, dispositivos de videos, redes, archivos de registro, aplicaciones transaccionales, de páginas web, también de la web en general y de redes sociales, que son de las fuentes que más datos producen. Las ciudades en general están llenas de estas fuentes que recogen todo tipo de información. Esta información puede ser, por ejemplo, meteorológica, telefónica, de tráfico, relacionadas con la salud y otras muchas más áreas. Entonces, como lo mencioné anteriormente, existen características o dimensiones de Big Data que son globalmente conocidas y aceptadas. Y estas son las 3Bs que, como dije, en el 2001, Laney introdujo este concepto. Aquí vamos a hablar de 5Bs. Existen otras dos y en eso en total las hace 7, pero casi siempre se hablan de las 5Bs o de las 3Bs en principal. Las 3Bs principales son volumen, velocidad y variedad. Volumen entonces hace referencia al tamaño de los datos. Para que el conjunto de datos pueda ser determinado como Big Data, pues depende de ese volumen.
La velocidad hace referencia a la velocidad de generación de datos. El flujo de datos de Big Data es masivo y continuo. La variedad se refiere a la naturaleza de estos datos. Por ejemplo, si son no estructurados, estructurados o semiestructurados. Estos datos pueden también estar en diferentes formas y formatos, como por ejemplo correos electrónicos, fotos, hojas de cálculo, PDF, videos y muchos más. Veracidad hace referencia y equivale a lo que sería la calidad. Entonces, por ejemplo, los datos están alterados, hay ruido, hay corrupción en los datos, qué tan veraces son los datos y para ver si estos datos pueden ser usados. El valor hace referencia al valor que se obtiene de los datos cuando se transforman en información. Entonces, el valor de los datos viene cuando estos ya son convertidos en información y esta información en conocimiento. Entonces, con todo esto, pues surge el término de Big Data, como lo conocemos, y surge también el término de Big Data Analytics. Big Data y Big Data Analytics tienden a ir de la mano, ya que no se puede, si no se analizan los datos, pues estos datos carecen de sentido. Entonces, ¿qué es Big Data Analytics? En simples palabras, es el proceso de análisis. Es el análisis de grandes cantidades de datos para descubrir otros datos ocultos, correlaciones y otros conocimientos útiles. Big Data Analytics extrae el valor de los datos almacenados y formula predicciones a través de los patrones observados. En general, se podría decir que es el uso de técnicas analíticas avanzadas contra conjuntos de Big Data muy grandes y diversos que incluyen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados de diferentes fuentes y de diferentes tamaños. Big Data Analytics es esencial para la Big Data. Como dije, los datos carecen de sentido si no se pudieran analizar. Este análisis ayuda a la toma de decisiones, a la eficiencia de los procesos y al desarrollo de productos, entre muchas más otras cosas que le dan importancia a Big Data Analytics. Su objetivo principal es entonces utilizar datos para estar mejor informados y mejorar la eficiencia de diferentes procesos e empresas de diferentes áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, algunas de las técnicas comunes incluyen la minería de datos, el análisis de texto, el análisis predictivo, la visualización de datos, también está en el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la estadística y muchas más otras áreas que no vamos a abordar aquí, pero que es necesario tener en cuenta. Entonces, ¿cómo funciona Big Data Analytics y cuál es su ciclo de vida, o sea, el proceso de análisis de los datos que se lleva? Este proceso no lo vamos a ver en detallado porque ya lo conocemos y hemos visto en varias instancias a lo largo de la clase, pero es muy importante pues que lo tengan en cuenta y que lo observen. Si quieren, pausen el video para poder observar lo que aquí ponemos. Listo. Entonces, habiendo establecido qué es Big Data Analytics y pues su proceso, es necesario establecer por qué se ha vuelto tan importante y hacia dónde se dirige en el futuro. Big Data Analytics ayuda a aprovechar datos y a utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Esto ayuda a las organizaciones a mejorar las operaciones, brindar un mejor servicio al cliente, crear campañas de marketing y hasta aumentar su rentabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de con lo que nos ayuda, que sería, por ejemplo, reducción de costos, toma de decisiones, nuevos productos y servicios. Entonces, lo que hace Big Data es que nos ayuda a identificar formas eficientes de hacer negocio, a crear análisis casi inmediatos sobre la información que obtenemos, a calcular y medir impacto también en tiempo real de nuestros datos y pues a recopilar y interpretar grandes volúmenes de datos que puedan ser como analizados para así hacer que brinden un valor al cliente. Las empresas que utilizan Big Data tienden a tener una mejor competitividad y si no, pues tienen una ventaja competitiva potencial sobre aquellas que no lo hacen, ya que pues Big Data Analytics les ayuda a tomar decisiones comerciales más rápidas, mejor fundamentadas y pues obviamente esto siempre y cuando que utilicen estos datos de manera eficaz y apropiada. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, Big Data Analytics entra casi en todos los campos del conocimiento. Entonces, por ejemplo, está e-commerce, marketing, salud, entretenimiento y medios, bancos, las telecomunicaciones, gobiernos y como dije anteriormente, recopilamos actualmente datos casi de todas partes. Entonces, Big Data Analytics es muy importante.
Entonces, ¿cuáles son los riesgos o como desafíos que tiene Big Data en el futuro? Pues primero hacer estos datos accesibles para la mayor cantidad de las personas. También la calidad, entonces mantener la calidad de los datos, que no hayan como duplicados, errores, conflictos o inconsistencias. También mantener estos datos seguros. Creo que todos sabemos ya que los datos son muy importantes y en las manos incorrectas pues se pueden hacer demasiadas cosas. Entonces pues garantizar seguridad y privacidad y pues encontrar las herramientas y plataformas correctas para el análisis de estos datos. Entonces aquí entra esta parte que es herramientas. ¿Qué herramientas actualmente se usan para Big Data Analytics y qué herramientas permiten almacenar y procesar estos datos? Entonces tenemos estas 7 que son como las principales que decidimos mostrarles, que es Hadoop, Spark, MongoDB, Talent, Cassandra, Storm y Kafka, que la mayoría son bases de datos para almacenar datos, administrar estos datos. Por ejemplo, tenemos Spark y Hadoop, que son como los líderes ahorita en el análisis de datos, entonces son utilizados para el procesamiento de los datos. También Kafka para recopilación y análisis en tiempo real. Y tenemos muchísimas más otras herramientas que ya a continuación les voy a mostrar y que pues podemos dividir estas herramientas en diversas categorías a partir de lo que hacen o pues en lo que se encargan. Entonces la primera sería el almacenamiento y administración de datos. En esta tenemos MongoDB, Cassandra, Neo4j, Talent, Apache HBase, Hadoop y Apache Zookeeper. Estas incluyen bases de datos NoSQL y bases de datos para el almacenamiento de datos y herramientas de administración. La otra categoría que tenemos es para la limpieza de datos. Aquí tenemos a Excel y a Refine Open. Creo que todos sabemos que la limpieza de datos es muy importante y es necesaria antes de hacer cualquier análisis. Entonces también estos datos pues deben estar bien estructurados y estas herramientas lo que hacen precisamente es ayudar a definir y reformar los datos para que se conviertan en datasets usables. El siguiente que tenemos es minería de datos y visualización de datos. Para la minería de datos, pues este es un proceso de descubrimiento de perspectivas dentro de una base de datos. Se usa Teradata y RapidMiner. Para la visualización de datos, que es pues visualizar estas perspectivas de los datos, de datos muy complejos o grandes cantidades de datos de una manera gráfica y mucho más agradable a la vista. Aquí tenemos a Tableau, Plotly y IBM Watson Analytics. Y tenemos para el reporte de datos Power BI, que es una de las más conocidas a nivel mundial y de las más utilizadas. Para la adquisición de datos tenemos Storm. Aquí también, por ejemplo, entra Scoop. Y finalmente tenemos el análisis de datos, que es en esta área de las que más nos interesa y de las más importantes, que tenemos a Hive, Hadoop y Spark. Estas que hacen, pues hacen todo el proceso de preguntarse, o sea, de hacer preguntas y de encontrar respuestas a estas incógnitas a partir de los datos pues, que uno proporciona. Entonces, ¿por qué estas herramientas son tan importantes y por qué debemos usarlas y por qué casi todas las empresas deberían todas las empresas que están haciendo Big Data Analytics deberían usarla? Porque ofrecen diversas ventajas. Primero, proveen al analista con un análisis avanzado compuesto de algoritmos y modelos que ellos mismos desarrollan. Estas mismas herramientas desarrollan estos algoritmos y modelos. Pueden trabajar con cualquier tipo de dato, entonces datos estructurados, datos semi-estructurados, datos no estructurados y todo tipo de fuentes de datos. También facilitan la visualización de los datos y pues de los datos originales y de los datos analizados y ayudan a la integración de estos datos con otras tecnologías. Ahora les hablaremos de dos grandes tecnologías las cuales las empresas les gusta usar al momento de hacer analítica de Big Data, Hadoop y Spark. Hadoop es una herramienta bastante conocida entre las tecnologías de Big Data, con una amplia comunidad que le da soporte todo el tiempo, realizando arreglos o implementando nuevas funcionalidades. Una ventaja que tiene esta herramienta es la velocidad, ya que procesa grandes conjuntos de datos de forma eficiente gracias a sus clusters paralelos y su sistema de archivos distribuidos. Hadoop no copia memoria todo el conjunto de datos para ejecutar los cálculos. En cambio, ejecuta tareas en donde se están almacenando estos datos.
Esto lleva a que se libere la red y los servidores de una carga de comunicaciones bastante grande. Hadoop, por el otro lado, también es tolerante a fallas, es capaz de ejecutar programas al tiempo que garantiza todo lo respecto a la tolerancia de fallas, los cuales generalmente se encuentran en un entorno distribuido, por lo que previenen la pérdida de datos al replicar los datos en los servidores. Los usuarios que usen Hadoop además pueden adicionar módulos según lo requiera su aplicación, ya sea capacidad, rendimiento, fiabilidad, escalabilidad, seguridad, entre otras. La misma comunidad ha contribuido a enriquecer estos módulos que ya existen dentro de Hadoop o agregar nuevos módulos de tipo open source. Entonces básicamente cualquier persona que empiece a usar Hadoop y ese módulo sea open source lo puede utilizar. Hadoop está basado en dos subcomponentes, en Hadoop Distributed File System o HDFS y el MapReduce Framework. El HDFS es un sistema de almacenamiento de datos rentable y confiable, el cual es capaz de manejar datos estructurados y no estructurados, y en grandes cantidades, pueden ser mayores a 1 terabyte. Funciona mediante la arquitectura de padre-hijo, donde el padre es el name node, que maneja las operaciones de almacenamiento de datos, y los hijos son los data nodes, que administra y coordina el almacenamiento de datos en nodo. En cambio, MapReduce se encarga de simplificar el proceso de cantidades masivas de datos. Cabe aclarar que MapReduce en este caso no es que sean dos cosas por aparte, sino que trabajan en conjunto para procesar grandes cantidades de datos. Entonces, primero MapReduce divide los datos entrantes en particiones de datos independientes que constituyen pares clave-valor. Segundo, envía todos esos datos pares clave-valor al mapper, los cuales procesa cada uno de forma individual y cada partición es asignada a un único nodo computacional. Tercero, la función de reduce es usado para procesar los datos de salida para cada clave-valor. Agrega valores asociados a la clave y después de eso produce uno o más pares clave-valor. Por último, el MapReduce almacena toda esta salida en un archivo. Todo esto está trabajando en conjuntos, pueden ver como si el MapReduce estuviese dentro de esta parte del HDFS. Ahora hablaremos de una herramienta bastante útil y que está siendo muy usada hoy en día, la cual se llama Databricks. Básicamente es un servicio de analítica basado en Apache Spark, el cual se explicará a continuación. Se usa para procesar una gran cantidad significativa de datos, limpieza de datos, aplicación de Machine Learning, entre otras funcionalidades. En 2018 se dio la integración de Databricks con Microsoft Azure, lo cual llevó a que la colaboración de diferentes personas fuese mucho más eficiente y fácil. Normalmente se dice que solo se deben presionar botones, más no saber técnicamente cómo funciona Spark o Databricks o nada de esto. Solo hundiendo botones puedes hacer una analítica de datos. Por eso es que tiene una ventaja frente a los otros, ya que tú solo te concentras en los desafíos que traigan consigo los datos y su análisis y no necesitas aprender nada relacionado a la arquitectura, material técnico, entre otras cosas de Apache Spark. Ahora sí, ¿qué es Apache Spark? Es una tecnología bastante usada y que cada día que pasa está teniendo más fama. Es un motor de propósito general que es bastante rápido y confiable, sacado en febrero de 2013 como un proyecto open source de Apache. Provee interfaces de programación en diferentes lenguajes tales como Java, Python o Scala, entonces no es necesario que solo sepas un lenguaje para utilizarlo, y se especializa en realizar un análisis de datos mucho más rápido que Hadoop, ya que admite la computación en memoria y no en disco, en el cual en disco es donde lo hace Hadoop, lo cual hace que Spark sea hasta 100 veces más rápido al momento de procesar datos. Otra ventaja es su fácil instalación, ya que normalmente solo es necesario descargar de la página oficial un archivo, descomprimirlo y empezar a usar las funcionalidades que trae este archivo. Está implementado en Scala, que es un lenguaje potente orientado a objetos y con amplios recursos. Pero pues no todos son flores. Hay dos casos en los cuales no es una buena idea usar Spark. Uno es cuando se tiene una baja tolerancia a los requisitos de latencia y dos es cuando hay escasez de recursos de memoria.
La primera consiste en cuando se necesita realizar un análisis de datos en stream o en flujo de datos y la latencia de estos es el punto crucial. Cuando sucede esto, la recomendación es mejor usar Apache Storm, que puede producir mejores resultados. En el segundo caso consiste en que, ya que Spark se basa en procesos y procesamiento en memoria, si la persona que quiere usar esta tecnología tiene poca memoria en su máquina, es mejor usar Hadoop, ya que lo más probable es que su espacio en disco sea aún mejor que la que tiene memoria. Y ya para cerrar esta parte, si ustedes buscan como una diferencia entre Spark y Hadoop, no van a encontrar unas diferencias directas, pero sí pueden encontrar diferencias cuando se habla de Spark y de Hadoop MapReduce, porque ahí es donde tiene la gran ventaja Spark. Por un lado tenemos que Spark efectivamente es 100 veces más rápido que Hadoop MapReduce. A pesar de que este sea rápido y todo y confiable, Spark le gana totalmente. Y todo esto es por la pequeña diferencia entre Spark hace el procesamiento en memoria y Hadoop lo hace en disco. Otra gran ventaja que tiene es que Hadoop MapReduce necesita de plataformas externas compatibles para realizar ciertas tareas. Por ejemplo, un procesamiento de streaming no puede realizarlo Hadoop por sí solo, necesita de alguien externo que le ayude a hacer ese procesamiento de streaming para ya pasar a una analítica de esos datos que llegaron en stream. Pero Spark viene con funcionalidades ya implementadas, tales como Spark Streaming, para todo esto que acabamos de hablar del flujo de datos, MLlib para la parte de Machine Learning, GraphX para el procesamiento de gráficos y Spark SQL para la búsqueda en bases de datos. Todo ya viene implementado en el archivo que uno descarga de la página oficial. Solo necesito uno usarlo. Ahora va a haber un pequeño corte en la pantalla. Vamos a pasar a algunos ejemplos que implementamos en Spark. Esos ejemplos los pueden encontrar en el link que ven en pantalla. Y pues vamos a encontrar dos ejemplos exactamente. Por un lado vamos a ver temas de árboles, algo parecido a lo que hemos estado haciendo en clases, donde podemos ver el accuracy y digamos como las predicciones que tiene un árbol u el otro árbol. Y por el otro lado vamos a tener el String Spark para que miren cómo funciona la parte de string que trae Spark en sí. Entonces básicamente vamos a tratar de simular que estamos teniendo un chat y que cada vez que nosotros enviamos los mensajes, Spark toma esas palabras, las va a contar y va a mostrar cuántas veces aparece tal palabra en en un párrafo que nosotros enviamos. Obviamente no le vamos a hacer una analítica, pero vamos a mostrar en pantalla cómo es que funciona y todo el código que se implementó. Si quieren, aquí por el final tenemos las referencias y vamos a pasar a los ejemplos. Bueno, lo primero que vamos a ver es el ejercicio de los árboles. Básicamente estamos importando cosas que necesitamos y vamos a cargar la información que tenemos en college.csv. Como pueden ver, es un listado de college con diferentes atributos en sus columnas. Vamos a tratar de predecir si va a ser privado o no va a ser privado. Entonces, básicamente como en cualquier clase o proceso que nosotros hacemos en KNIME, tenemos que primero de preparar los datos. Entonces imprimimos el esquema, podemos ver que el school es un nombre y es un string. El privado, que dice sí o no, es un string. Y así sucesivamente podemos ver cada una de ellas. Algo adicional, por si quieren utilizarlos, si ponen data.head1, pueden imprimir la información que tiene la primera línea nada más de toda nuestra data. Entonces vamos a hacer un vector assembler, que es básicamente vamos a tener en cuenta qué columnas son las que son necesarias para nuestro análisis. Entonces, como pueden ver, es lógico que ni el nombre de la escuela, ni si es privado o no, porque este es el que vamos a adivinar, entran en nuestra evaluación. Entonces, cogemos todas estas y básicamente creamos un assembler con input calls y tenemos todas estas. Y pasamos nuestros data por el transform de ese assembler para tener un output. Ahora, vamos a tener un string indexer. ¿Por qué? Porque de nada me sirve tener que el privada es un string
cuando es sí o no, porque el resultado me va a dar si es un 0 o es un 1. Entonces vamos a transformarlo básicamente. Y ahora ese privado va a ser un 0 o un 1. Entonces si imprimimos el esquema, podemos ver que privada sigue siendo string, pero por este lado, el nuevo privado que ya está referenciado ya pues es un double. Entonces si es un sí aparece 1 y si es un no aparece un 0 y así. Listo, entonces ahora vamos a tener un final data, que es básicamente que el output fix, que es el que acabamos de imprimir, seleccionamos las features que están aquí, son las que creamos por este lado, son todas las del assembler, y el private index son las que, por decirlo así, tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis. Entonces vamos a hacer un train data y un test data. Entonces cogemos ese final data que acabamos de hacer y hacemos un random split. Estos números los puse al azar y básicamente los guarda en estas dos variables. Entonces ahora viene la parte de los árboles. Todo lo que estábamos haciendo básicamente era preparar todo esto para que pasarlos por los árboles y que nos mostrara información. Entonces vamos a importar del PySpark.ml classification 3 árboles: el decision tree classifier, el GBT classifier y el random forest classifier. Básicamente este y este ya lo hemos visto en nuestras clases. Entonces vamos a crear un decision tree classifier, una variable, y vamos a pasarle las columnas que tiene que tener en cuenta. Entonces creamos las tres variables. Cuando hacemos el DCT model y el DCT predictions, es este, básicamente llamamos a la variable que acabamos de crear y le hacemos un feed con el train data que sacamos acá arriba, y en el modelo hacemos un transform con el test data. Entonces ahora vamos a hacer un binary classification evaluator para como evaluar los resultados finales que se nos guardaron en estos DTC model o DTC preds, y vamos a mirar uno por uno a ver cuál nos da mejor, cuál nos da peor y cosas por el estilo. Entonces vamos a hacer un binary eval donde llamamos a la clase que acabamos de importar, donde vamos a tener en cuenta es el private index. Entonces primero vamos a imprimir el DTC. Básicamente cuando lo evaluamos nos da un total de 0.89 de accuracy que tuvo a la hora de predecir la variable privada. Por el lado del RFC, como podemos ver, hacemos el mismo procedimiento y nos da mucho mayor. Esto es lógico porque básicamente en este caso solo estamos utilizando un solo árbol, mientras que acá estamos utilizando árboles al azar y que hagan varios procesos. Entonces este es mucho más exacto que el anterior. Es algo que nos va a pasar en nuestra clase y por eso este árbol siempre va a ser mejor que el decision tree, el de random forest. Por este lado podemos ver los esquemas que tienen esos árboles. Solo les quería mostrar que a veces el GBT, que ya vamos a mostrar el resultado, viene sin esta columna. Entonces básicamente para tenerlo en cuenta, o sea, solo viene con esta y esta. Entonces para tener en cuenta esta y esta, digamos que tenemos que agregarla porque si no nos va a mandar un error. Normalmente el random forest sí viene con todas estas de acá. Entonces voy a crear un binary 2 básicamente para que tenga en cuenta son como las columnas que yo le digo. Entonces le voy a decir que tenga en cuenta el private index, que lo tenemos acá en el GBT, y la predicción, que la tenemos acá. Entonces como que los tenga en cuenta. Y cuando hacemos la evaluación vamos a ver que nos da 0.91. Entonces el orden en que nos dio es 0.89, 0.98 y 0.91. Hay otra forma de sacar el accuracy de cada uno de estos, y podría ser creando un multi-classification evaluator donde le vamos a mandar la columna que queremos como evaluar y las métricas que queremos hacer. Entonces básicamente creamos el RFC accuracy y lo evaluamos y nos da una accuracy del 0.95%, que es un valor bastante alto y nos da confiabilidad de que el proceso que acabamos de hacer, el árbol nos botó una predicción bastante correcta.
Vamos a pasar en este momento al ejercicio de chat, es un poco más interesante que este. Entonces van a ver un salto en la pantalla, voy a preparar todo. Listo. Entonces, por este lado es un código un poco más corto, porque básicamente no tenemos que preparar ningún dato ni nada por el estilo, solo les queremos demostrar cómo funciona la parte de streams de Spark. Y bueno, entonces les explico rápido. El mismo Spark Context es donde vamos a estar trabajando y vamos a importar en el PySpark el punto stream, entonces el stream context. Vamos a crear un Spark Context que tiene dos threads y se va a llamar Network Word Count. Entonces el SSC va a ser el Stream Context donde le vamos a pasar el SC y que vamos a estar escuchando en un solo lado. Aquí podemos poner otro número y dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, ¿dónde vamos a estar escuchando? Vamos a estar escuchando en la parte del localhost para, digamos, en temas del ejemplo, tocaría ser que sea el localhost en el puerto 9999. Y básicamente lo que tenemos aquí hasta acá es como tomar estas palabras de, entre comillas, el chat que tenemos para empezarlas como a contar, ¿sí? Y esta línea que seleccioné acá abajo es como si fuese un group by del NIME, donde vamos a tomar los números básicamente y los vamos a ir agrupando dependiendo si son iguales o no, y así. Entonces vamos a imprimir las palabras que tenemos y listo. Entonces por este lado se supone que aquí ya comenzaría a escuchar, pero antes de empezar esto tengo aquí una terminal abierta. Vamos a simular el chat. Entonces ponemos estos comandos, básicamente no me va a dejar escribir y mandar como si fuesen mensajes en este puerto. Entonces vamos a correrlo, como pueden ver ahí quedó corriendo y aquí yo ya puedo escribir, pero antes de escribir voy a correr esta línea. Un segundo que tengo que correr todas las líneas. Aquí en los asteriscos es que está haciendo el proceso. Aquí, este es el que normalmente más se demora. Entonces un segundo, qué pena con ustedes. Listo, ahí ya está acá. Y ahora vamos a darle Start. Entonces ahí empieza a escuchar cada segundo a este puerto. Como pueden ver ya empezó a sacar acá. Entonces escribamos hola. Este es un mensaje con muchas palabras. Yo pongo hola, 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 también me los cuenta. Entonces digamos que hasta ahí. Esto puede ser un chat completo de muchas personas. Un segundo voy a interrumpir esto porque si no me sigue leyendo las cosas. Esto puede ser un chat completo o digamos no un chat, podemos simplificarlo a tweets, puede ser tweets, donde cada tweet yo lo puedo procesar y recibirlo en un puerto, porque básicamente Twitter tiene esa opción de poder solicitar estas cosas, es una API. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo con los streams de Spark, básicamente yo estoy escuchando este puerto y en algún momento tiene que salir mi primer hola que yo envié. Y este hola yo lo tengo almacenado en estas palabras, en estos words. ¿Sí? Si yo sigo bajando, tiene que estar aquí este con muchas, un mensaje de palabras, está organizado. Pero si me van viendo, me va contando una por una cuántas veces aparece. Entonces, el hola, 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 por ejemplo, debería salir con un 3. Y aquí está. Entonces, esto es la fuerza que tiene Spark en la parte de streaming. Porque imagínense que solo estemos analizando. Si esto fuese un tweet y solo estamos analizando una palabra adicional, digamos, no sé, programación, y nuestra empresa quiere saber qué tanto hablan los jóvenes de programación, un código así de sencillo podría estar escuchando esos tweets, todos los tweets que se publican en Twitter. Y básicamente sacamos de todo ese tweet, sacamos la palabra programación, podemos ver cuántas veces están hablando y si queremos aún más, guardar todo el tweet y ver el contexto en el cual lo hablan. Porque como ya tenemos toda la información aquí almacenada, lo que sigue es hacerle
como un proceso de analítica a esas palabras, a esos tweets, a lo que sea que estemos haciendo con nuestro stream para darle un resultado a la empresa a la que estemos trabajando. Y ese es el poder de Spark. Miren, básicamente si yo no lo paraba, esto seguía indefinidamente, pero yo lo detuve. Y eso es todo. Muchas gracias.